Una de las cosas que me ha encantado de esta iglesia es que hay muchos jóvenes. Y tuvimos el privilegio durante 10 años de participar del Ministerio de Jóvenes a nivel de lo que conocemos la iglesia en Interamérica, es decir, desde México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y todas las islas del Caribe, incluyendo Cuba. Y fue una experiencia hermosa. Y había aprendido un saludo con el hermano Pedro Morales, que ustedes a lo mejor lo han escuchado acá, vive aquí en Houston, y lo tomé como el saludo con los jóvenes, así que cuando llegamos a los congresos le preguntábamos, muchachos, ¿cómo están? Generalmente a veces respondemos, sí, bueno, pasamos bien, pero ese saludo que aprendí es excelente y mejorando. Y el hermano Pedro explica que Dios es un Dios de la excelencia. Y cada día necesitamos mejorar, es el proceso de la santificación en Cristo, cada día más semejantes a Jesús. Así que excelente y mejorando. Llegamos a Cuba, a un congreso de jóvenes en Santiago, y recuerdo que allí hicimos la pregunta, jóvenes, ¿cómo están? Y los muchachos respondieron, excelente y mejorando. Y cuando salía, un grupo se acercó y me dijeron, Pastor Rodríguez, a ese saludo le falta algo. ¿Y qué le falta? Y a Jesucristo esperando. Y qué mensaje tan poderoso. Excelente y mejorando, y a Jesucristo esperando. Iglesia de Maranata, ¿cómo están? Gloria al Señor. Somos una familia que ama y espera al Señor Jesucristo. Tal vez ustedes han escuchado muchos sermones. Por lo menos hay 2 sermones que ustedes recuerdan. ¿Alguien recuerda 2 sermones de los que ha escuchado? Por allá se levantó una mano. Por lo menos un sermón que recuerden de los que han escuchado. Por ahí se levantaron otras manos. No es fácil. Generalmente escuchamos, recordamos algunas cosas, pero que lo recordemos, pues no es tan fácil. Y hay un sermón que es sumamente importante. Un sermón que nunca nosotros debemos olvidar. Y es el sermón por el cual nos lleva esta noche a proclamar que Jesús es todo. Porque en la realidad de su vida y la sabiduría de sus enseñanzas, aprendemos lo que es el gozo de la salvación que Él nos ofrece. Y este sermón es muy conocido como el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5. Y me llamó mucho la atención cuando Louis Fisher escribió un libro, y el libro lo tituló Mahatma Gandhi y Jesús. Recuerden que ese fue un gran líder que logró con la teoría de la resistencia pacífica la liberación de la India. Y Gandhi, aunque no era cristiano, dijo las siguientes palabras. Hemos descubierto los misterios del átomo y olvidado el sermón de la montaña. Y luego Gandhi escribió lo siguiente. Su mensaje me ha hecho querer a Jesús. ¿Y por qué la palabra nos hace querer a Jesús? Porque, mis queridos, de acuerdo a Marcos, capítulo 1, versículo 22, leemos y escuchamos esta proclamación de Marcos. La gente que escuchaba a Jesús se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Y recuerdan ustedes una ocasión cuando Jesús estaba predicando, enseñando, y los líderes religiosos estaban muy molestos porque había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús. Mandaron unos alguaciles, unos guardias para que detuvieran a Jesús. Y en San Juan capítulo 7,
versículo 46 nos cuenta lo que pasó. San Juan capítulo 7, el versículo 46. Resulta que los guardias no regresaban y los mandaron a buscar. Y ahora cuando los llaman y les dicen, bueno, ¿y qué pasó con ustedes? Les dijimos que fueran a detener a Jesús y no han hecho nada. Y ustedes se quedaron allá. Y ellos dijeron lo siguiente: nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pues esta noche hemos venido para escuchar a través de la palabra a Jesús, hablándonos del camino, de la verdad y de la vida. Para ello, mis queridos, vamos a tomar dos declaraciones de la Escritura que nos permiten reafirmar esta noche que Jesús es todo para nosotros. La primera declaración es del apóstol San Pablo, Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 21. Acompáñenme allí en sus Biblias. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Una declaración conocida del apóstol San Pablo cuando él escribió diciendo, porque para mí el vivir es ¿quién? Y el morir es ganancia. Así que para el apóstol Pablo, Jesús era todo. Desde el momento cuando en el camino a Damasco, él iba pensando que estaba cumpliendo una misión especial. Dentro de su celo religioso, pensaba que perseguir, que llevar a la cárcel a esos, como le llamaban los seguidores del camino, estaba haciendo la gran obra en favor de Dios. Y cuando iba entrando a Damasco para tomar prisioneros a los discípulos allí y traerlos hasta Jerusalén, recuerdan la historia bíblica cuando es derribado, cae en tierra y ahora escucha esa voz que le impacta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él ahora responde: Señor, ¿quién eres? Y digo, Señor, ¿quién eres? Mirando porque había perdido la vista. Y ahora dice, Señor, ¿quién eres? Y la voz le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y así comenzó la gran conversión de Saulo de Tarso para convertirse en el gran apóstol San Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Y también Pablo, muchos de los comentaristas de la Biblia le acreditan a Pablo la autoría del libro de los Hebreos. Y en Hebreos el capítulo 1, los versículos 2 y 3, nos escribe de la siguiente manera. Hebreos 1, 2 y 3. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Versículo 3. Él, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Esta noche, familia, en los minutos que tenemos, vamos a hablar aspectos fundamentales por qué Jesús es todo para nosotros. Y vamos a acompañar a Jesús esa noche allí en el Getsemaní. La noche cuando Él intercede por sus hijos. Me ha encantado y agradezco al Señor porque Él nos está enseñando que Dios escucha y que Dios responde. Los testimonios que hemos escuchado y mucho más que vamos a escuchar durante la semana, de cómo esas peticiones que ustedes han colocado allá, que nosotros hemos colocado allí, por los cuales se ha orado cada noche, el Señor la está respondiendo y la va a responder conforme a su voluntad y conforme a su poder. Pues bien, en esa oración de Jesús, que registra Juan
en el capítulo 17, encontramos algunas cosas muy importantes. Vamos a llamarle a esta, pues, la oración del Señor Jesús. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto para indicarnos que es nuestro privilegio conocerlo y tener su gozo. Pero también Jesús esa noche oró por sus discípulos y luego dice por los que han de creer por la palabra de ellos, es decir, por nosotros en este 2023. Y la segunda parte de esa oración la menciona el versículo 15 del capítulo 17. No ruego que los quites ¿de dónde? Del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Crees que el Señor está guardándote? ¿Crees que el Señor está conduciendo tu vida? Alabamos y glorificamos al Señor. Así que conocerlo y tener su gozo, tener la certeza de que Él nos guarda del mal. Y ahora en el versículo 17, Jesús le pide al Padre algo muy particular. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, mis queridos, no es la psicología del hombre, no es la filosofía del hombre, no es la escritura del hombre, es la palabra la que nos santifica por medio del Espíritu Santo. Así que tenemos ya 3 elementos importantes para que Jesús sea todo en nosotros de acuerdo a esa oración. Y cerramos con el 4º elemento, versículo 21. Padre, para que todos en la iglesia de Maranata sean uno, como tú y yo somos uno. Y mi querido amigo, que me estás siguiendo a través de la red en esta noche, Jesús también oró por ti. Oró para que tú tengas esa bendición del Señor. Oró para que tú te puedas acercar con confianza a Él y saber que no estás solo, que no estás sola, que Él está a tu lado. Y que Él quiere también traer esas bendiciones a tu vida y a tu querida familia. Por eso, mis queridos, tenemos esa hermosa declaración de la profetisa Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 388. Cristo Jesús lo es todo para nosotros. De allí tomamos el título, Pastor Oxon, para esta semana. Jesús es todo para nosotros, el primero, el último y el mejor en todas las cosas. ¿Lo creemos? Si lo creemos, lo vamos a experimentar y lo vamos a vivir por la gracia del Señor. Por lo tanto, la invitación que nos hace la palabra, y lo dijimos una de las noches anteriores, es fijar los ojos en el pastor de la iglesia. ¿Amén? No escucha amenes. Entonces, ¿en los ancianos de la iglesia? Tampoco. Entonces, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Lamento que algunos de mis hermanos que se han distanciado, es que yo miré al hermano tal o a la hermana tal. Pero es que cuando el Señor nos llama a formar parte de su pueblo, no es para mirar al hombre, por muy bueno que sea. Somos imperfectos y nos equivocamos. Por lo tanto, nosotros como líderes estamos diciendo, hermanos, la mirada de cada uno de nosotros debe estar fija en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando a Dios en primer lugar, liberándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sabemos que esa es una lucha permanente. Sabemos que nosotros no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y también es nuestro privilegio, familia, parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, menciona esa hermosa declaración del apóstol Pablo, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira ese cuadro. Tú contemplas a Jesús y entonces
el cuadro nos va a decir que nos parecemos más a Jesús. ¿Y sabe lo extraordinario de esto? Que nosotros somos los últimos en darnos cuenta. Pero la esposa, el esposo, los hijos, los amigos, quienes están cerca de nosotros, son los que van a comentar, algo le ha pasado a él o a ella. Cuán diferente es, cómo comienza a parecerse al Señor Jesucristo. Vamos a llamar a esta fase de esta reflexión la salvación cuadridimensional. Y es interesante cómo el Señor tiene esa capacidad maravillosa de resumir en su palabra y en un solo versículo todo el plan de la salvación. Si usted no se aprende otras cosas, pero se aprende 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, tienes todo lo que tú necesitas para experimentar la salvación en Cristo Jesús. Vamos a mirarlo de esta manera. Cuando el hombre es creado por el Señor le coloca en primer lugar una mente. Y esa mente era una mente poderosa. Vamos a llamarle una mente espiritual. Una mente con la cual el hombre se gozaba en estudiar las cosas de Dios y en buscar a Dios. Pero también el Señor le dio al hombre una voluntad. Y esa voluntad era libre. El Señor nos concedió ese regalo que se llama libre albedrío, que nos permite tomar las decisiones no presionados por el Señor. Dios hubiese podido hacernos robots. ¿Te gustaría, mi buen amigo, que tu esposa fuera un robot? Hermana, ¿le gustaría que su esposo fuera un robot? ¿O que tu novio o que tu novia fuera un robot? Amorcito, dame un besito. Y ahí va el robot, dale el besito. Nosotros queremos las cosas espontáneas, genuinas, que nazcan del corazón. Y lo mismo quiere Dios de nosotros. Por eso el Señor nos dio esa voluntad libre. Pero vamos a notar lo que ha hecho el pecado. Pero también junto con la mente, la voluntad, el Señor colocó en el ser humano emociones. Y esas emociones eran emociones santas, a través de los cuales nuestros primeros padres se deleitaban en esa relación, en esa compañía con el Señor. Y ahora noten, la mente, la voluntad, las emociones, todo eso estaba en el cuerpo humano. Por eso hemos puesto allí esa ilustración. ¿Qué pasó con el pecado? ¿Qué pasó con la mente? Romanos capítulo 1, versículo 21, nos dice que por el pecado la mente fue entenebrecida. De tal manera que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mente entenebrecida, ya no captamos las realidades del Señor de la manera como quisiéramos hacerlo. ¿Qué le pasó, mis queridos, a nuestra voluntad? Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21, nos menciona que esa voluntad, ¿qué le pasó? A ver si ustedes me pueden seguir allí. ¿Qué le pasó a la voluntad? Esclavizada. ¿Y por qué esclavizada? ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Y qué descubre Pablo? ¿Y cómo termina Pablo diciéndose el mismo? Miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Voluntad esclavizada. ¿Qué le pasó, mis queridos, a las emociones que eran santificadas? ¿Qué le pasó a las emociones? Se pervirtieron. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 menciona los frutos de la carne. Ustedes lo pueden leer allí en su Biblia y van a notar que todas las cosas negativas y que tanto daño están haciendo en nuestros días están consignadas en esas emociones pervertidas por causa del pecado. Ahora, con una mente entenebrecida, con una voluntad esclavizada, con emociones pervertidas, ¿qué le pasó al cuerpo humano? Isaías 1:6 dice, desde la coronilla hasta el dedo más pequeñito, herida, hinchazón y podrida llaga. Enfermos. Si nos quedáramos así, se cumpliría la primera parte del versículo cuando dice que fuimos condenados a muerte por causa del pecado. Pero ahora vienen las buenas noticias.
Y vamos a cerrar esta noche con buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias. Y ustedes vinieron y se conectaron para escuchar buenas noticias. Y esas buenas noticias vienen de Dios, por supuesto. ¿Y qué nos dice la palabra como el remedio que el Señor ha hecho? Vayan conmigo en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Qué extraordinario versículo en la palabra del Señor. 1 Corintios 1, 30. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y ¿qué más? Y nuestra redención. Ahora miremos la medicina celestial. Para esas 4 áreas del ser humano afectadas, entenebrecida, esclavizada, pervertida y enferma, ¿cuál es el remedio de Dios? Ah, maravilloso. Allí lo menciona el apóstol Pablo, que su amor nos ha dado la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Por lo tanto, Jesús es poder de Dios para salvación. ¿Cómo lo aplicamos? Sigamos allí la misma figura. ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios trae la bendición para esa mente entenebrecida? ¿Qué nos da el Señor? Sabiduría. Esa sabiduría que viene del Señor. El principio de la sabiduría, dijo Salomón, es el temor o la reverencia al Señor. Qué privilegio que nosotros podamos, al leer esta palabra, poder tener la sabiduría del cielo que nos va a permitir el gozo de saber que tenemos un futuro glorioso en el Señor. Para esa voluntad esclavizada, ¿cuál es la medicina del Señor? Justificación. ¿Y qué es justificación? Pablo lo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo no lo merezco, pero el Señor lo hace. Eso es justificación. Tenía que pagar la multa. El policía me puso la multa. Voy ante el juez. Yo no tengo con qué pagarla. Y el juez me dice, no te preocupes, Bernardo, yo te pago la multa. Me justificó el juez. Él pagó la multa. Jesús pagó tu multa y mi multa en la cruz del Calvario. Por eso, al tener esa seguridad de la justificación en Cristo, tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. ¿Qué le pasó entonces a las emociones pervertidas? ¿Qué nos ofrece el Señor como medicina? La santificación. Y allí tenemos esos frutos maravillosos del Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice el apóstol Pablo en estos 2 versículos, Gálatas el capítulo 5, versículos 22. Menciona, perdón que me quedé en Efesios, pero aquí estamos en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice el apóstol de esta forma, pero el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso la manera como el Señor actúa para nuestra bendición. Y ustedes dirán, pastor, ¿y qué le pasó al cuerpo? ¿Qué nos promete el Señor para estos achaques, estos dolores, esta situación que vivimos cada día? Miren lo que el Señor nos ofrece, la redención. Y Colosenses el capítulo 3 y el versículo 4 así lo reafirma, cuando el mismo apóstol nos dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo venga, me encantó que esta noche nuestros hermanos de la música cerraron la alabanza con ese canto de Junior Marchena. Cuando Cristo venga, no solamente los muertos resucitan, sino que nosotros seremos transformados y estamos vivos, ya no con nuestras dolencias, con nuestros achaques, pensando con ese reumatismo, ¿cómo voy a hacer para acercarme al Señor? No, ya sin nada de esas cosas. Cuerpos perfectos de nuevo como el Señor los creó en el comienzo, para vivir y alabar
al que vive y permanece para siempre. ¿Qué hacer esta noche con esas buenas noticias? ¿Qué hacer con esa bendición que el Señor nos ofrece? ¿Recuerdan ustedes a los discípulos esa noche que estaban navegando y que les sobrevino una terrible tormenta? Y que de pronto Jesús aparece caminando sobre las aguas y al principio ellos se llenaron de temor pensando, alguien gritó un fantasma y los otros creyeron lo mismo. Y ahora Jesús le dice, no tengan temor, soy yo. Y recuerdan ustedes que Pedro vino para decirle, Señor, si tú eres de verdad, manda que yo vaya y también haga surfing sobre las aguas. Y Pedro salió y comenzó a caminar. Pero en el momento que apartó su mirada de Jesús, comenzó a hundirse y vino el clamor, sálvame, Señor. Y Jesús extendió la mano y lo salvó. Saben que Colportor Evangélico, página 51, dice, hemos de revestirnos individualmente del Señor Jesucristo. Para cada uno de nosotros Él debe llegar a ser sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿De qué manera? Al entender, mis queridos, que no somos nosotros, que es Jesús, Él va a hacer ese milagro en tu vida y en mi vida. Va a hacer ese cambio, esa transformación que no podemos hacer. Pero necesitamos esta noche acercarnos a Él de todo corazón y decirle con Pedro, Jesús, sálvame, sálvame, Señor. Tal vez me estás mirando y dices, pero pastor, yo entregué mi vida al Señor en el bautismo hace muchos años y tengo tantos años de ser cristiano adventista. Mi querido, no es por los años, es por la relación que tengas con Él, que nos parezcamos más al Señor. Pues bien, la invitación de esta noche es a recordar lo que nos pasó como familia. En una fecha que llevo aquí en mi Biblia, porque me dieron el papel de visitante esa tarde en el hospital ahí en Miami, en el Jackson, y fue febrero 16 de 1919. Allí tenemos nuestra familia más cercana, mi hijo mayor Fred Eduardo, nuestro hijo mayor Fred Eduardo, él es pastor allí en una iglesia americana en Apopka, y su esposa Ruby, los dos nietos, ahora ya están más grandes, ya Eduardo ya nos pasó, los dos nietos. Y también está Samuel, el otro hijo, él vive en California, es médico, y está su esposa. Así que le decían a mi esposa, ¿y cuándo usted va a traer la niña? Teníamos dos varones. Y mi esposa respondía, ellos nos la van a traer ya criaditas y muy hermosas. Y nos llegaron dos hijas, una dominicana y otra mexicana, así que allí está la familia completa. Habíamos hecho planes para encontrarnos ese sábado en casa de Freddy allí en la ciudad de Miami. Él había ido para atender un compromiso de la conferencia de la Florida en Los Cayos para predicar allí en un campestre que había. Sammy había llegado con su esposa de un crucero, así que nos invitaron para reunirnos ese sábado en casa. Nosotros viajamos con mi esposa desde Orlando, fuimos a la iglesia allí en Miami y regresamos a casa y ya ellas con la nuera y la consuegra estaban calentando la comida porque Freddy llamó y dijo, en 10 minutos estoy en casa. Y pasaron los 10 minutos y Freddy no llegó. Pero pensamos, bueno, tuvo algún retraso, de pronto suena el teléfono y como mi hermano decía, pues no acostumbro responderlo allí cuando estamos en el culto, pero algo me dio la impresión que debía responder y respondo. Y aunque era un número desconocido, escucho la voz de Freddy, mi hijo, diciendo, papi, tuve un terrible accidente, pero estoy vivo y me están llevando hacia el hospital Jackson. Y se cortó la llamada. ¿Y dónde fue el accidente? No sabía. Así que entré a casa, llamé a Sammy y le dije, hijo,
Freddy tuvo un accidente, acompáñame, vamos a ir. Y me dijo, pero papi, avisémosles a mami y a Ruth, la esposa. Así que la reunimos y le dijimos, acaban de llamar, Freddy tuvo un accidente, vamos a tratar de ir allá. Ruby de una vez se quitó ese delantal, le llamamos nosotros, y yo me voy con ustedes. Mi esposa quedó con los nietos, la consuegra. ¿Y ahora para dónde nos íbamos? Así que fui al teléfono, busqué el número del que me habían llamado, le marqué y me respondió una señora y me dijo, mire, ese sí es el teléfono el cual llamó su hijo, yo se lo presté cuando pasé por allí. Él está bien, lo están llevando para el hospital Jackson. Sí, señora, pero ¿dónde fue el accidente? Nosotros queremos ir. Y ya me dio la indicación, calle 72 ahí en Miami. Nos dirigimos hacia el sitio. Y saben, mis queridos, cuando llegamos al lugar, el cuadro que encontramos fue el que van a ver ustedes a continuación. Así quedó la camioneta nuevecita que había rentado él para ir al campestre. El comandante de los bomberos, cuando llegamos y mi nuera empezó a llorar, le dijo, señora, esté tranquila, él está vivo. En accidentes como estos mismos que hemos visto, la persona no sale viva. Pero su esposo, y me dijo a mí, su hijo está vivo. Y lo están llevando al hospital. ¿Cómo salió Freddy de allí? Él cuenta en el testimonio, dice que cuando él estaba para pasar otro vehículo en esa calle de Miami, no se puede andar a más de 45 millas. Y cuando él iba a pasar un vehículo, ya en camino para llegar a casa, vio por el espejo un carro que venía a toda velocidad. Y ese carro vino y trató de meterse, venía a más de 90 y trató de meterse entre los dos carros, chocó el carro de Freddy, lo mandó hacia dos árboles que hay allí en la mitad de la carretera. Y Freddy dice, papi, yo solté el timón, levanté las manos y dije, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. El impacto fue tremendo, las bolsas explotaron, el carro quedó del lado contrario. Gracias al Señor no venía otro vehículo de ese lado. Él sale de allí porque siente que empieza a caer un líquido. ¿Cómo salió? No nos explicábamos cómo salió de allí cuando la cabina quedó destruida. Pero él está allí caminando. De pronto viene alguien y le dice, Señor, yo vi todo lo que pasó, yo soy el carro que usted iba a pasar, el dueño del carro, y me di cuenta de todo. Voy a estar aquí para informarle a la policía, ya llamamos, ya viene el rescue. Gracias, le dijo Freddy. Y el muchacho se fue y ahora viene un señor alto, blanco, y le dice, ¿qué hace usted de pie? Bueno, yo estoy aquí tratando de, a ver, Señor, porque es que lo que ha pasado, todavía me estoy tocando. Dijo, usted no puede estar en pie, soy médico, venga conmigo. Y lo llevó a Freddy al frente donde había césped, lo hizo acostar, le levantó la cabeza, empezó a hablarle hasta que llegó el rescue. Cuando llegó el rescue, él se fue hacia un lado, vinieron para atenderlo. Freddy había llamado, junto con la señora que prestó el teléfono, llamó a un amigo de él que estaba cerquita. El muchacho vino para sacar la bicicleta que él tenía en el carro, las cosas personales de Freddy. Y entonces Freddy le dice, por favor, dile al doctor, muchas gracias por lo que hizo por mí. Y él dice, ¿cuál doctor? Pues mira, el doctor que salió por allí. Aquí no había ningún doctor. Y entendimos, familia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El Señor salvó la vida de Freddy Eduardo. Señor, sálvame. Esta noche Jesús está con nosotros. Él sabe cuál es tu necesidad.
Él sabe cuál es tu lucha. Él entiende cuál es tu dolor. Y quiero decirte, mi querido, que Él está aquí para brindarnos lo que más necesitamos en esta noche, porque hemos de revestirnos de nuestro Señor Jesucristo, de su gracia y de su misericordia. Yo quiero decirle esta noche a mi Jesús: Jesús, sálvame y lléname de tu sabiduría, de tu justificación, de tu santificación, y cuando vengas, llévame con mi familia y mis hermanos de la Iglesia Maranata al hogar celestial. ¿Quisieras unirte a mí? ¿Hay alguien que quiere levantarse y venir aquí hasta el altar esta noche para decirle: Señor Jesús, aquí estoy, sálvame, Señor? Necesito de tu gracia, necesito de tu poder, necesito de tu misericordia. Señor, quiero ser una nueva criatura. No sé, quiero ser un cristiano más de nombre. Quiero que tu poder se manifieste en mi vida, Señor. Hay cambios en mi vida, hay luchas que yo tengo. Por favor, que tu Espíritu Santo venga y dame la plenitud de tu Espíritu y dame la victoria. Muchachos, solo hay seguridad en tener a Jesús en nuestro corazón. Familia de Dios, qué lindo que podamos esta noche venir a Él. Mi querido amigo que está siguiéndonos esta noche, allí donde tú estás, yo te quiero invitar para que tú vengas también a Jesús, para que tú le puedas decir allí donde te encuentres. Yo te voy a invitar que allí donde estás siguiéndome esta noche, levantes tu mano y dile: Señor Jesús, sálvame, Señor, y salva a mi familia. Queremos ir como familia al hogar celestial. Pastor Hodgson, quisiera usted venir, conducirnos en esta oración al Señor esta noche, en la cual estamos entregando nuestra vida y queremos participar de esta experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Cariñoso Padre, nos aproximamos hacia adelante, hacia ti, reconociendo que solo a través de la comunión continua con Jesús es posible la victoria. Por favor, abrace a cada persona acá en esta sala. Pido también por los jóvenes y los que están en los controles de multimedia. Oramos por aquellos conectados en las diferentes redes, como individuos y como familias. Por usar al pastor Bernardo esta noche y cada ocasión. Y por el privilegio de poder confiar nuestras vidas al custodio de Jesucristo. Guárdanos en tu amor, concédenos con tu paz y ayúdenos a disfrutar de la justificación, la santificación y la redención en Cristo Jesús. En su glorioso nombre lo pedimos todo. Amén.